Buenos días con todos los estimados estudiantes. Como es de conocimiento, el día de hoy nos corresponde actividades asincrónicas en la aula virtual debido al proceso de la consulta popular. Hoy hablaremos un tema fundamental en la gestión del Estado, como son las políticas públicas. Veremos qué son las políticas públicas, cómo se formula, cuáles son los ámbitos, los tipos y finalmente desarrollaremos un caso práctico aplicando en la seguridad ciudadana en el Ecuador utilizando un modelo de 10 pasos. Así es que mucha atención, vamos a comenzar. Las políticas públicas no son decisiones o acciones y estrategias aisladas que implementa el gobierno o un Estado para resolver problemas que afectan a la sociedad. Más bien es un conjunto de procedimientos, de acciones, de proyectos, de procesos que el gobierno o el Estado aplica para el análisis técnico y decisiones políticas. De esa forma, entonces, se elabora o se hace una política pública. Su objetivo es mejorar la vida de las personas y transformar la realidad del país. Para formular una política pública, el Estado sigue un proceso ordenado. Primero identifica el problema, después analiza las causas, estudia a los actores involucrados, construye alternativas de solución, varias de estas. Se hace todo un listado de las posibles soluciones y luego se evalúa cuál es la más viable. De este listado de posibles soluciones presentadas, se evalúa cuál es el criterio más viable para realizar esta política pública y finalmente diseña un plan para implementarla. Entonces, como ven, la política pública es un trabajo que requiere datos, participación, coordinación entre instituciones. El éxito o el fracaso de una política pública está en la participación ciudadana, en involucrar a los actores, los diversos grupos que van a ser involucrados en una política pública. Las políticas públicas abarcan muchos ámbitos. En el ámbito económico, como el empleo, la inversión, la productividad. En el ámbito social tenemos la salud, la educación, la vivienda. Y en el ámbito de seguridad y justicia, la política, la justicia penal. También en el ámbito ambiental, que hoy por hoy también se da mucho énfasis en las políticas ambientales. También existen políticas públicas en el ámbito tecnológico y territorial. Cada una tiene un desafío específico y requiere interpretaciones de distintas órdenes. También existen varios tipos de políticas públicas, las redistributivas como los programas sociales, las regulatorias como las normas y leyes, las distributivas relacionadas con las obras y servicios y las constitutivas que organizan las instituciones del Estado y pueden ser obviamente de macro, meso y micro y pueden ser también a corto, a mediano, a largo plazo. Bien, dicho esta situación, pasaremos entonces a aplicar el ejemplo de la seguridad ciudadana en el Ecuador. Para este ejemplo, entonces usaremos los 10 pasos que generalmente la teoría nos recomienda para el desarrollo de una política pública. Bien, entonces el primer paso es identificación del problema. En Ecuador la delincuencia y la violencia han aumentado, hay presencia de grupos delincuenciales organizados y la percepción de inseguridad va cada vez más creciendo y esto lo demuestra los datos del Banco Central, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Censo, que los robos, los asaltos, las denominadas vacunas, las extorsiones van en crecimiento.
Entonces, hemos identificado el problema, ¿verdad? El paso 2 se trata del análisis de los datos. Se revisan estadísticas policiales, información de la Fiscalía, información de inteligencia militar, información del propio Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior. Entonces, las encuestas de percepción. Hoy por hoy los habitantes, los ecuatorianos, estamos conscientes que la delincuencia ha crecido. Y también se requiere a datos, por ejemplo, del municipio de Quito, por decir que les pagamos la tasa de seguridad, y también estos datos muestran zonas críticas, problemas fronterizos, debilidades institucionales. Hoy por hoy nadie cree en la propia policía, en las Fuerzas Armadas, en el gobierno, porque saben que en la cúpula de estas instituciones está cooptado, está campeando el narcotráfico. Entonces, una vez analizado esos datos, pasamos a en el tercer paso, pasamos a realizar un mapeo de los actores que incluyen el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las Fiscalías, los gobiernos locales, las comunidades y organismos internacionales. Cada actor tiene un rol y aporta recursos e información distinta y variada. Con esto entonces pasamos al cuarto paso, que es la definición de objetivos. El objetivo general será reducir los delitos violentos en un tiempo por 3-4 años, es decir, más o menos a mediano plazo. También podemos plantear los objetivos específicos: fortalecer la Policía Nacional, depurar la Policía Nacional. Es necesario depurar, sacar a los malos elementos que están en la cúpula de la policía, prevenir la violencia juvenil, controlar los puertos, las fronteras, coordinar acciones con los municipios. Serían en los objetivos específicos para que nos permita cumplir el objetivo general, que es reducir los delitos violentos en un 20% en 4 años. Este es el objetivo: reducir los delitos violentos en un 20% en los próximos 4 años. Entonces, bien, daremos paso entonces al quinto paso, que son la formulación de alternativas. Aquí vienen algunas de ellas que ya habíamos mencionado en la teoría. Se analizará diferentes enfoques: mayor presencia policial, militarización en ciertas zonas bien complicadas o denominadas zonas rojas, estrategias comunitarias, que sea la participación de la propia ciudadanía a través de los comités o brigadas de seguridad, con un enfoque integral que combine la prevención, el control y la justicia. En el paso 6 vemos la evaluación de las alternativas. Se analizan por eficacia, costo, vialidad, política, impacto social. En el enfoque integral resulta el más equilibrado. En el paso 7, selección de alternativas. Recuerden que arriba habíamos planteado algunas opciones, todo un listado de alternativas de posibles soluciones. Hoy vamos a seleccionar las más aptas para esto. En este caso, en este ejemplo, se adopta la política integral de seguridad ciudadana con 4 ejes principales, que tiene que ver con la prevención, fortalecimiento de la policía, control de las fronteras y coordinación interinstitucional. En el paso 8 veremos el plan de implementación. Entonces, vamos a implementar esta política pública que estamos hablando de la seguridad. ¿Qué haríamos? Acciones claves como programas para jóvenes en zonas vulnerables, recuperación de espacios públicos, mejor iluminación en las avenidas principales y sobre todo en los parques y los espacios públicos en cada uno de los barrios, más agentes capacitados alrededor de estos sectores, sitios, mejor dicho, estratégicos, donde debemos dar mayor seguridad y hay mayor conflictividad, tecnología policial, como son estas de las cámaras, los ojos de águila, los chats comunitarios,
y escáner en puertos y fronteras. Entonces, miren, de todo ese listado hemos seleccionado estas que son las más adecuadas, que sería para reducir los delitos violentos. El noveno paso es el monitoreo y la evaluación. Indicadores como la tasa de homicidios, los robos y extorsiones en el tiempo y el tiempo de respuesta policial y la percepción de la seguridad. La evaluación sería trimestral, anual y al finalizar la política. Entonces, la evaluación podemos hacer bimensual, pero en este caso estamos hablando que la evaluación será trimestral, anual y al finalizar la política pública en el plazo de los 4 años. Y el paso 10 es la aprobación y puesta en marcha de esta política pública de seguridad. El gobierno presenta la política, la socializa con las alcaldías, con la ciudadanía, la aprueba y luego capacita a policías, jueces y gobiernos locales para aplicar correctamente esta política. En conclusión, las políticas públicas permiten al Estado abordar problemas complejos de forma estructurada y basada en evidencias. El caso de seguridad ciudadana en el Ecuador muestra cómo un proceso técnico, ordenado y coordinado puede generar soluciones integrales para mejorar la seguridad y la convivencia. Bien, entonces este es el ejemplo práctico, queridos estudiantes. Por favor, en el aula virtual está subida la tarea para que se desarrolle el caso práctico. Usted lo que debe hacer es tomar de la política, sea ambiental, la política pública de alimentación, la política pública en salud, la política pública en educación o la política pública económica en lo tributario. Elija una de estas políticas públicas y determine cuál es el problema y aplique los 10 pasos. Eso sería todo. Suerte a todos, por favor. Cumplan con esta tarea. Recuerden que por el proceso electoral no pudimos tener clases presenciales, pero el trabajo asincrónico en la aula virtual debe continuar. Suerte a todos.